Hola, ¿cómo andan? Espero que cuidándose. Bueno, vamos a dar la tercer clase de, de tecnología para la fabricación 2. Recuerden que ya dimos dos clases de fundición y dimos una de pulvimetalurgia. Este serían los procesos de deformación a volumen constante. Y hoy lo que vamos a ver es laminación. Recuerden que para seguir esta clase ustedes tienen que tener el PDF que lo pueden bajar de el SIU Guaraní, en la sección cátedras, y le va a ser de guía para poder seguirme en esta pequeña charla que vamos a comenzar, ¿no? Con la primera clase virtual. Bueno, vamos a ver laminación, ¿sí? ¿En qué consiste la laminación? Bueno, es un proceso, como dijimos, de manufactura, de deformación a volumen constante, mediante la cual un lingote plano va a ser reducido en espesor para obtener otra forma plana también, de mucho menor espesor. Es para reducir este proceso en una forma importante el espesor de nuestro material. La idea es tener pares de rodillos, o sea, cuando tenemos un laminador siempre tenemos un par de rodillos o más, ¿sí? Pero siempre de a pares, en los cuales los sentidos de giro se encuentran y vamos a hacer pasar un material que es un lingote de espesor de entrada, es un 1, a través de la garganta de los rodillos de laminación para obtener ya una forma laminada de espesor SU2. ¿Sí? Los laminadores, generalmente, acá tenemos un esquema de un laminador reversible, ¿no? Generalmente son reversibles. En la industria lo que más se encuentra son laminadores del tipo reversible. En este caso tenemos un laminador cuarto, o sea, 4 rodillos en un eje vertical. Este sería un laminador dúo, 2 rodillos en un eje vertical. Siempre de a pares, como dijimos, ¿no? Tenemos siempre un desbobinador, en el cual el material va a comenzar a desarrollarse para entrar en la garganta de los cilindros de laminación. Y un bobinador que va a ser el que toma ese material ya laminado, con un espesor menor a la salida, ¿no es cierto? A su vez, este desbobinador y este bobinador originan tiros, tiro trasero y tiro delantero. Es como que estoy traccionando la bobina antes y después del laminado. Esto es para mantener una longitud lineal a la entrada y a la salida de los rodillos y ayuda a laminar. Al tener una tracción mediante la compresión que vamos a laminar, se va a ver ayudada por estos dos tiros, ¿sí? Como dijimos, el laminador es reversible. Entonces, quiere decir que si nosotros estamos laminando de izquierda a derecha, este va a ser el desbobinador y este va a ser el bobinador, en este sentido de laminación. Cuando invertimos el sentido de laminación, este va a pasar a ser el desbobinador y este va a pasar a ser el bobinador, ¿sí? ¿Sí? En función de cómo vayamos laminando, intercambian los roles
los formadores de las bobinas, ¿no? Laminador reversible, en la mayoría de los casos que se ven en la industria. Acá tenemos un laminador en la vida real, como se ve en la vida real, es reversible. En las pasadas siempre se tratan de ser impares. ¿Y para qué impares? ¿Y por qué no pares? La idea es seguir el proceso de fabricación, no entorpecerlo, de manera de que siempre entre por un lado y salga por el otro la bobina, ¿no es cierto? Porque ya si queremos sacarla por el mismo lado que entró, con pasadas pares, estaríamos entorpeciendo la alimentación de la bobina que sigue. Entonces siempre los números de pasadas se tratan de ser impares. Entonces vamos a tener nuestra bobina de entrada, en este caso es de aluminio y viene de un laminado en caliente. Ustedes pueden ver el material que está con la alúmina, con el óxido de aluminio, por el propio laminado del caliente y luego el recocido de recristalización. Entra, es tomado por el desbobinador, se enhebra entre las gargantas del laminador y después tenemos el bobinador. Cuando en este caso vamos a laminar de derecha a izquierda, ¿cierto? En la siguiente pasada vamos a laminar de izquierda a derecha y así hasta obtener las pasadas impares para sacar la bobina del lado, digamos, opuesto de donde entró el material. De esta manera vamos a tener un sentido lógico de fabricación. Ustedes podrán ver aquí, en estas dos fotos de laminadores reales, esta persiana, que aquí está cerrada y aquí está abierta. ¿Para qué está cerrada? Y bueno, cuando nosotros estamos, en este caso, laminando de derecha a izquierda, fíjense el tablero de comandos por seguridad, porque aquí nosotros vamos a tener las cajas portacojinetes del cilindro, de los cilindros de laminación, tenemos circuitos hidráulicos con los cuales se aplica la presión de compresión, tenemos temperatura, o sea, tenemos riesgos. Entonces, para no involucrar riesgo hacia el personal, se tiene la cortina cerrada. Y a su vez, esta cortina resguarda de lo que son suciedades, debido a que en la laminación hay aceite. Acá se puede ver a la entrada y a la salida aceite de laminación para ayudar a laminar, para reducir el coeficiente de roce, ¿no es cierto? Junto con lo que es las suciedades de la nave, pueden generar imperfecciones, ya que se imprimen en la lámina al ser laminada y son defectos. Entonces se cierra todo el sistema de laminación cuando el laminador está en proceso, ¿no es cierto?, en marcha. Cuando nosotros tenemos que hacer un cambio de rodillos de laminación, vamos a levantar esta cortina, vamos a sacar, aquí tenemos guías en las cuales vamos a desbulonar esas guías y poder extraer los rodillos hacia adelante de la pantalla y poder cambiarlos. Los rodillos de laminación tienen una vida útil, se miden en horas, en miles de horas. Cada tanto hay que cambiarlos, porque si no se rayan, ¿sí? Se rayan y todo lo que es rayado de cilindro va a ser impreso en la bobina. Se rayan, se rectifican nuevamente y quedan listos para el próximo recambio del material.
Entonces esto es lo que yo quería recalcarles de lo que es un laminador, el sistema de laminación, cómo se cierra cuando el laminador está en marcha, ¿no? Por protección y por calidad del material laminado. ¿Qué requerimos en nuestro material cuando lo vamos a laminar? Ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Y bueno, es la capacidad que tiene un material de ser deformado con deformaciones importantes. Un material con una curva a temperatura ambiente, un material dúctil, tiene una curva como esta, con las tensiones de fluencia, el sigma 0,2, y la tensión máxima, que están en un rango importante, están espaciadas, están separadas una de las otras. Aparte, la deformación entre cuando comienza a deformar, luego de la tensión de fluencia, el sigma 0,2, y la tensión de rotura, es importante la variación de deformación que puede absorber un material. En contrapropuesta, un material frágil tiene tanto la tensión de fluencia como la tensión de rotura coincidente con la tensión máxima, están muy cercanas. Y la deformación, la variación de deformación casi ni existe. Entonces acá tenemos la diferencia entre un material dúctil y un material frágil. ¿Qué pasa con la temperatura de trabajo? Cuando nosotros elevamos la temperatura, el material incrementa su ductilidad, o sea que la curva baja, comienza a deformar con menor tensión de fluencia y la tensión máxima es mucho más chica, ¿no? Y se incrementa enormemente la deformación. Entonces podemos laminar mucho más, con pasadas más agresivas, ¿sí? Con variaciones de espesor mucho más grandes que el material lo va a soportar, porque es un material muy, muy dúctil, muy plástico cuando está a temperatura. En este caso, lo que vamos a ver es los distintos materiales en la curva tensión-deformación. Las aleaciones dúctiles como el latón, aleaciones de aluminio, tienen tensiones de fluencia muy bajas y tensiones máximas muy bajas, frente a aleaciones de cobre, como el latón es una aleación de cobre también, ¿no? Como más cargadas con aluminio, por ejemplo, cobre aluminio o cobre berilio, tiene valores de resistencia mayores, o sea, no son tan dúctiles. El acero dulce, el acero, y fíjese cómo vamos subiendo a materiales que son más frágiles. La fundición gris, prácticamente es imposible laminarla, no se puede laminar. Bien, estos son los materiales. Acá lo que vamos a ver, cómo funciona una deformación por laminación. Nosotros tenemos el giro de los rodillos, que como ven se encuentran, ¿sí? Esto es de manera de tomar el material, llevarlo a su garganta de laminación, laminarlo, o sea, deformarlo al espesor final y expulsarlo de la zona de deformación. La zona de deformación es toda esta, y esta línea roja, esta y esta, es la longitud del arco de contacto. El arco de contacto es la zona donde el material a laminar está en contacto con los rodillos de laminación. Acá está toda la zona de fricción. Hay fricción, si no, no podríamos tomar el material, es necesaria la fricción. Y por supuesto hay elevación de temperatura por deformación y por fricción en esta zona.
Entonces vamos a comprimir el material y lo vamos a extraer. Como dijimos, acá tenemos tensión, esto es un tiro delantero que lo origina el bobinador en este caso. Y el desbobinador siempre está también con un tiro trasero. Acá tenemos el riego por lubricación, por aceite, ¿cierto? Aceite de lubricación, para mejorar, bajar un poco la fricción y bajar la temperatura que se origina por la deformación y por la fricción, ¿sí? Es refrigeración más lubricación. Bueno, espesor de entrada, espesor de salida, velocidad de entrada, velocidad de salida. Acá tienen los valores, velocidad de entrada y velocidad de salida. Fíjense cómo se acelera el material al ser laminado. En este caso estamos en 400 metros por cada minuto, que el material se acelera a la salida del laminador. Espesor de entrada 0,54 milímetros, espesor de salida 0,42 milímetros. Bien, velocidad de rotación de los cilindros constante, siempre constante, no va a variar. Como vemos ahí hay un incremento de la velocidad de laminación y una deformación en el espesor. Eso es el concepto de lo que es un proceso de laminación. Se obtienen superficies generalmente planas. Hay otro tipo de superficie que la vamos a ver, pero generalmente se obtienen superficies planas. La laminación en caliente. Dijimos que la temperatura bajaba la tensión de fluencia, la tensión máxima y aumentaba la ductilidad del material. Entonces, podemos alterar formas significativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos incrementar el pasaje de deformación. O sea, la variación de espesor puede ser más abrupta en caliente. Es una ventaja. Necesitamos menor potencia, porque el material está más dúctil. Se pueden formar metales que en frío se fracturarían. Por ejemplo, aceros aleados, en frío no se pueden laminar. Sin embargo, aumentamos la temperatura y en caliente lo podríamos laminar. Ausencia de estructura orientada. Esto quiere decir que el grano del material deformado por laminación se alarga, pero como está en caliente y a una temperatura superior a la de recristalización en el laminado, este grano recristaliza. Entonces el material no tiene estructura orientada, sino un grano equiaxial, y aparte no va a endurecer por deformación. Esas son las ventajas. Como desventaja, menor precisión. Un material al ser laminado en caliente dilata, se oxida. Entonces tenemos menor terminación superficial también. Menor precisión, menor terminación superficial. Vamos a necesitar de mayor energía térmica. ¿Por qué? Y bueno, hay que calentar el material para poder laminar. Menor vida útil del herramental. ¿Cuál es el herramental? Los cilindros de laminación. Como el material está muy caliente, si hablamos en el caso del aluminio, estamos hablando de 550 a 570 grados centígrados. Si hablamos en aleaciones de cobre, estamos hablando de 650 a 750 grados centígrados. Y en el acero, 850 y 950 grados centígrados, ¿no? Para laminar. Eso es laminado en caliente en función de los materiales. El material no se endurece, con lo cual se lo puede laminar mientras se encuentra caliente. Es una desventaja porque en las distintas pasadas de laminación el material se va enfriando, ¿sí? Entra caliente, hacemos una pasada, hacemos otra, pero el material va bajando su temperatura. Dijimos, hay elevación de temperatura por fricción y por deformación,
pero no es la suficiente como para mantener la temperatura del laminado en caliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos seguir laminando en caliente, tenemos que volver al horno, calentar nuevamente y seguir deformando. Bueno, esto es un esquema de lo que es la laminación en caliente. Tenemos el horno, del horno, esto es un esquema, sale prácticamente un grano equiaxial, sale en el caso del acero normalizado, en el caso del cobre y el aluminio sale en un estado homogeneizado. Cuando es laminado el grano se deforma, por supuesto en la dirección de laminación, pero como estamos a una temperatura superior a la temperatura de recristalización, el grano recristaliza, se ablanda el material, se recose, se ablanda, y como el material sigue a temperatura, el grano crece, ¿sí? Pero está siempre en un estado equiaxial, no está deformado. Eso es en caliente. Un laminador dúo, generalmente en caliente se utilizan laminadores dúo, un grano tirado y luego recristalizado. El material en cada pasada recristaliza. Quiere decir que yo puedo seguir deformando mientras esté caliente, ¿sí? Dándole las pasadas necesarias. Y si tenemos laminadores tándem, son laminadores uno a la par del otro, siguiendo en línea, que no tenemos reversibilidad en el laminador, sino que sigue una pasada de laminación en una sola dirección y va reduciendo según va pasando de un laminador a otro. Entonces aquí vemos cómo se deforma, recristaliza, crece el grano, se deforma, recristaliza, crece el grano. En caliente. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que es una laminación con un laminador dúo en caliente y un tándem con tres etapas de laminación. Como material semi-elaborado, o sea, como material que obtenemos luego de la laminación en caliente, tenemos la lupia, que es una sección cuadrada, tenemos la plancha, que es una sección rectangular, tenemos placas o láminas, que son secciones de espesores muy bajos frente a la longitud que tiene el material. Después tenemos tochos. Los tochos son como lingotes para seguir siendo procesados, ¿no? Secciones romboidales y secciones circulares. Sección romboidal puede coincidir prácticamente con una sección cuadrada, ¿no? Y después acá en este esquemita que me interesó mostrarles es ver cómo se lamina un perfil doble T o un riel, ¿sí? Tenemos un conjunto de un laminador dúo para hacer el alma del perfil y otro laminador dúo ortogonal para hacer las alas del perfil. ¿Está bien? Bueno, acá estamos viendo cómo se termina de laminar una placa. Acá tenemos una lupia, acá tenemos una bobina. Por supuesto, esto es acero, dada la temperatura que tiene el material a la salida de la laminación. Cuando vamos a laminar en frío, la cosa cambia demasiado, porque nosotros tenemos que el material soporta como máximo entre un 70 y un 80% de deformación, o sea, absorbe hasta un 70-80% de deformación y no se puede seguir deformando. Si yo pretendo seguir deformando, el material está tan endurecido que no va a soportar otra deformación y se va a agrietar y se va a romper. Entonces lo que yo tengo que hacer es
hacer un recocido de recristalización, en este caso en un horno tipo guillotina, con apertura de la puerta, entra el carro, esto es un carro motorizado, entra, se recose, en este caso es aluminio, se recose el material, lo tenemos otra vez recristalizado y podemos seguir deformando sin ninguna clase de problema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de laminación en frío, si yo llego a un porcentaje total de deformación de un 80%, el material está en un estado tan duro, tan frágil, que no lo puedo seguir laminando. Entonces lo tengo que recristalizar si yo pretendo seguir deformando. Siempre vamos a pretender seguir deformando. Con lo cual, entre laminación y recocidos, va a haber siempre varios ciclos entre laminación y recocido, laminación y recocido, ¿sí? Cuando yo lamino en frío, el material se deforma en el sentido de la deformación, se alarga, se endurece y no recristaliza. Queda deformado, ¿sí? Como en este caso. ¿Qué ventajas y desventajas tengo de la laminación en frío? Mejor precisión, dijimos, estamos laminando en frío. Son pasadas de terminación superficial. Son las pasadas finales. Mejor acabado superficial. El material queda con la terminación superficial del cilindro tal cual fue rectificado, ¿no? O sea que copia perfectamente la superficie del cilindro de laminación. Por supuesto, aumenta la resistencia mecánica y la dureza del material en la medida que lo voy deformando, ¿sí? Tengo granos direccionales, tengo ahorro de gastos en energía, en calentar el material para laminar, en el caso de la laminación en caliente. Aquí no la tengo. Tengo un gasto si lo quiero recristalizar, por supuesto, que lo voy a usar. Pero estos gastos son menores que en el caso de laminación en caliente. Los gastos por recristalización. Tengo mayor productividad, pues son más veloces, son más rápidos los laminadores en frío que en caliente. Como desventaja, yo requiero, como el material se endurece, requiero de mayor potencia para laminar. Limitación en la cantidad de operaciones, o sea, yo no puedo deformar indefinidamente. Un 80% de deformación límite y tengo que recristalizar si quiero seguir deformando. Esta es la consecuencia. El material se endurece, llegando hasta el 80% de deformación, y más de eso no puedo seguir deformando. Bien, acá lo que tenemos es la fuerza separatriz. ¿Qué es la fuerza separatriz? Y bueno, es una fuerza que se origina por acción y reacción. Nosotros para laminar vamos a comprimir por medio de los gatos hidráulicos que tiene el laminador, vamos a aplicar la fuerza de compresión desde los rodillos al material. Por acción y reacción, el material origina una fuerza sobre los rodillos. Esta fuerza es la llamada fuerza separatriz. La fuerza separatriz es igual y contraria, ¿sí?, a la fuerza aplicada para laminar. Esta fuerza separatriz lo que hace es arquearme los rodillos de laminación. Esto es como si lo vemos de frente, el material viene laminando hacia nosotros, la fuerza separatriz está en rojo, la fuerza para laminar está en verde. Generalmente en la laminación en frío los cilindros son esbeltos, quiere decir son de pequeño diámetro y más bien largos, entonces tienden a arquearse por efecto de la fuerza separatriz. Si se arquean, ¿qué pasa? Y bueno, tenemos un perfil de laminación en forma de un bombé que no es deseado, no es requerido.
¿Qué tenemos que hacer entonces para evitar este bombé y que tengamos una laminación plana? Vamos a tener lo que se llaman los rodillos de apoyo. Acá lo tenemos. Los rodillos de apoyo. ¿Qué hacen los rodillos de apoyo? Y bueno, van a estar para vencer la fuerza separatriz que originan el arqueo de los rodillos de trabajo, ¿no es cierto? El material es laminado, tenemos, fíjense cómo se encuentran las direcciones de rotación de ambos rodillos, y esto ocurre solamente en la laminación en frío, por efecto de la fuerza separatriz mucho mayor que en caliente, la laminación en frío, y entonces vamos a tener los laminadores cuartos, lo que se llaman. Laminadores que tienen 4 rodillos en un eje vertical. Bien, en frío, ¿qué vamos a obtener? Y bueno, tenemos bobinas con brillo a la salida. Tenemos una terminación superficial excelente. Y como ven, los espesores son muy, muy bajos. O sea, es una laminación de terminación. Acá tenemos 2 formas de entregar a nuestro cliente el material. En bobinas o en formatos. En formato es cuando el cliente no está tan tecnificado para recibir una bobina, entonces lo recibe en formato para su proceso, ¿sí? Recordemos que estos son materiales semi elaborados, o sea que van a seguir un proceso en el futuro, en otra industria. Ventajas y desventajas de laminación en caliente, laminación en frío, las dos se utilizan por igual. Tenemos la laminación en caliente, es para el comienzo, cuando yo arranco a laminar mi lingote. Y la laminación en frío son las pasadas de deformación, las finales, las pasadas de terminación del material, ¿sí? Bien, vamos a entrar en lo que son las fórmulas para los cálculos, para hacer la práctica. Definimos el draft. ¿Qué es el draft? Una palabra inglesa, D minúscula. Es la diferencia de espesor entre el espesor de entrada y el espesor de salida de mi material. Eso es lo que es el draft. Y definimos a la reducción, con R minúscula, como el draft sobre el espesor de entrada. Y si queremos hablar del draft porcentual, vamos a multiplicar esta relación por 100 y tenemos el porcentaje de deformación por cada pasada de laminación. En la industria se utiliza esta fórmula, ¿sí? Yo hablo de darle una pasada del 30%, del 15%, del 40%, etc. Entonces manejamos esta fórmula en la industria. Eso es el draft. ¿Cuál es la física de la laminación? Bueno, acá en este diagrama nosotros tenemos el rodillo superior, el rodillo inferior, en lo que es un laminador dúo. Tenemos una velocidad del rodillo constante, una velocidad de entrada del material,
menor que la velocidad del rodillo y una velocidad de salida del material que es mayor que la velocidad del rodillo. Quiere decir que el material, cuando es deformado, se va a acelerar, se acelera. Acá tenemos cosas interesantes para ver. Las fuerzas de roce. Es necesaria para la laminación el roce. Cuando nosotros tomamos el material, el que toma el material para llevarlo a la garganta entre los rodillos de laminación es la fuerza de roce. En este caso, a la entrada, la fuerza de roce tiene el mismo sentido que la dirección de laminación, cosa imposible, siempre que la fuerza de roce es opuesta a la dirección de cual uno avanza. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros detenemos el laminador, el material va a tratar por sí solo de salir de la garganta de los rodillos. ¿Por qué? Por el efecto de la fuerza de roce. Va a tender a girar. Como yo lo quiero laminar, lo quiero introducir en la garganta de laminación, debo aplicar más potencia o más presión en la laminación en los primeros instantes de la laminación, por efecto de la fuerza de roce. ¿Está bien? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que se llama punto neutro, en donde la velocidad del material se fue acelerando e igualó a la velocidad del rodillo. En este punto las velocidades son iguales y es el punto neutro o punto de no deslizamiento. El material no desliza sobre los rodillos, ¿sí? Punto de no deslizamiento. Ahí es el pico de la presión máxima que el laminador debe entregar. Luego cambia de sentido la fuerza de roce, luego de este punto, y la velocidad supera a la del rodillo y laminamos con menor presión. Baja la curva de la presión en función de L, que L es la longitud del arco de contacto. El arco de contacto es este punto. Entre el punto de entrada, punto de salida del material. Esta es la curva de variación de la presión en función del arco de contacto. Bien, entre este punto y este punto, entonces, la velocidad del material va a ser menor a la de los rodillos. En este punto se igualan y en este punto, hasta el punto de salida, el material se acelera sobre la velocidad de los rodillos, es más rápido, hasta llegar a la velocidad final, donde es bastante más rápida que la velocidad del rodillo. Entonces, hablamos de un deslizamiento delantero al deslizamiento del material o a la aceleración del material entre el punto neutro, punto de no deslizamiento, y el punto de salida. Aquí está el deslizamiento delantero. Bien, con eso explicamos un poco lo que es la fuerza de fricción, las velocidades en el arco de contacto, cómo es la curva de la presión de laminación en función de la longitud del arco, etc. El draft. El draft es la diferencia entre el espesor de entrada y el espesor de salida, como dijimos. Pero va a haber un draft máximo en el cual no podemos llegar y no podemos superarlo. Siempre vamos a tener que estar por debajo del máximo. Este draft máximo depende del coeficiente de fricción dado por tablas. La fricción es entre el material a laminar y el material de los rodillos. Hay tablas que me dan este coeficiente de fricción y el radio de los rodillos, ¿sí?
este valor no se puede superar, ni siquiera igualar. Entonces siempre vamos a tener que estar por debajo de este draft máximo. La laminación es posible cuando el espesor de entrada es mayor que el espesor de salida. Ahora, si el espesor de entrada es mucho mayor que el espesor de salida, como lo tenemos acá, agrandado, magnificado, el lingote de entrada va a chocar contra la superficie de los rodillos y el coeficiente de roce no va a ser el suficiente como para tomarlo y que el material sea laminado. Es por eso que no se puede superar este draft máximo. ¿Sí? Ahí tienen lo que es el draft máximo. La fuerza necesaria para laminar. F, la fuerza de compresión para laminar. Depende de la tensión de fluencia del material que vamos a laminar. ¿Sí? Lo sacamos de tablas, metal handbook, por ejemplo. W es el ancho del material y L es la longitud de contacto. Quiere decir que esto es área. ¿Sí? Tensión por área me da la fuerza. La longitud del arco de contacto es la raíz cuadrada de R, radio del rodillo, por el draft. ¿Sí? Sencillo. La potencia necesaria para laminar va a ser la fuerza que calculamos antes, la fuerza de compresión, por 2pi n. N es el número de revoluciones por minuto del rodillo, la velocidad del rodillo, por L, la longitud del arco del contacto. Bueno, acá tenemos un compendio de todas las fórmulas que vamos a utilizar para los cálculos en la práctica. Tenemos el draft, la reducción, recuerden que se multiplican por 100, tenemos la reducción porcentual, el aceleramiento o el deslizamiento delantero, ¿sí? Entre el punto neutro y el punto de salida, lo que el material se acelera, da una idea, el draft máximo, la fuerza de compresión y la potencia. Y esas son todas las fórmulas que vamos a utilizar. Caso especial de laminación. Proceso Mannesmann. ¿Qué es el proceso Mannesmann? El nombre de su creador. Bueno, es la fabricación de tubos sin costura para lo que es la industria del petróleo, la industria del gas, ¿sí? Todo lo que es transporte de productos inflamables a alta presión, requieren de materiales que no tengan costura, ¿sí? Antes los rodillos se rolaban desde una placa y se soldaban. Esa soldadura es un punto de defectos, con lo cual ahí, ante la presión, se puede abrir y puede originar un desastre, como en una industria del petróleo, en una refinería, una explosión, un gran incendio. Entonces se requerían de tubos sin costura, que no esté esa costura de soldadura. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un lingote de sección circular y una cierta longitud. Tenemos una laminación, por lo cual la laminación es a volumen constante, quiere decir que el tubo, el volumen del tubo y el volumen del lingote van a ser iguales. Ahí está. Tenemos dos rodillos, un par de rodillos de laminación que están girando, laminando el material, que son troncocónicos unidos, dos troncoconos unidos, y están con sus ejes de laminación haciendo una cruz, 6 grados respecto de la horizontalidad de cómo es laminado o la dirección de laminación del lingote, ¿no? 6 grados un eje, 6 grados otro eje. En la laminación convencional, lo que vimos atrás,
los ejes de laminación están paralelos, acá están cruzados. Aparte, los rodillos de laminación convencional son planos, acá son troncocónicos y con ángulo, con lo cual cuando yo comprimo, aplico la fuerza de compresión más la rotación para laminar, estoy generando esfuerzos de tensión en los puntos exteriores de la superficie, origino un par, una cupla, con lo cual ejerzo un esfuerzo torsor que este material va a tratar de avanzar en forma de hélice, generándose una fisura en el punto central de la sección del lingote. Esa fisura, junto con el material que avanza en forma de hélice, este material se adelanta a este lo mismo, la toma un mandril y ese mandril amplía la deformación y genera las paredes interiores del tubo. Las paredes exteriores del tubo lo obtenemos por laminación, ¿sí? Entonces vamos a obtener un tubo sin costura. ¿Está bien? Es el proceso Mannesmann. El proceso se realiza a temperatura en materiales de acero y aceros de aleación. Con lo cual, cuando el material sale luego de la laminación por el proceso Mannesmann, o sale con mucho fuego de adentro, mucha temperatura, mucho calor. Estamos hablando que la laminación se realiza entre 900 y 950 grados centígrados, una temperatura alta, el material está súper plástico, el acero está muy dúctil, con lo cual se puede formar el tubo sin costura. ¿Está bien? Por último, lo que vamos a ver, el tubo ya formado, ya frío, lo vamos a recalentar. Esto es un recalentamiento por inducción eléctrica, siendo el tubo el núcleo del inductor. Si queremos, hacemos una reducción, lo estiramos, lo deformamos en caliente, lo enfriamos, pasamos a enderezarlo, lo cortamos a medida, todas trabajos posteriores al proceso Mannesmann. Ensayos de presión hidráulica, queremos ver si el tubo tiene defectos, ¿sí? Entonces se tapan ambas partes y se lo presuriza para ver si tenemos pérdida de presión, ¿no es cierto?, que sería catastrófico. Le analizamos defectos por partículas, corrientes parásitas, ultrasonido, por flujo magnético. Estamos buscando defectos como poros, fisuras internas, ¿no? Y podemos hacerle procesos de precisión dimensional. Bien, bueno, con esto terminamos lo que es la clase de laminación y nos vemos en la clase de forja. Muchas gracias.